Jardín de las Jaulas. El Jardín de las Jaulas es un cuento breve que acaba de aparecer en la editorial Acantilado, en un libro de cuentos, de relatos, que se llama La calle Fontanich, de Juan Antonio Masoliver Ródenas. Yo me he quedado impresionada, es un cuento tierno, desgarrado, terrorífico, inolvidable, no les digo más. El Jardín de las Jaulas. Y el libro se llama La calle Fontanich. Como siempre, pues es el Masnou, el mundo de Masoliver Ródenas. Un mundo críptico que en el cual, sin embargo, de vez en cuando te abren unas puertas, en este caso una puerta terrible, el Jardín de las Jaulas. 6. Una película, que esta sí posiblemente, yo no sé si me influyó, pero me marcó profundamente, la vi a los 13 o 14 años, se llama Jenny, es de William Dieterle, con Jennifer Jones, Joseph Cotten, en la que, pues, podríamos decir, se vive una historia de amor fuera del tiempo y del espacio, es decir, es una burla del espacio y del tiempo. Me influyó enormemente, o me influyó o me impresionó, porque yo creía en la posibilidad de burlar el espacio y el tiempo. En esta película yo la vi en Arenys de Mar, cuando yo pues, todavía vivía ahí, iba al colegio. Y luego, pues, las externas, cuando llegábamos los lunes, contábamos a las internas las películas que habíamos visto. Entonces, bueno, en aquella época en los cines de Arenys de Mar, que habían varios, pero había como una extraña modalidad de ver cine. De vez en cuando la pantalla se volvía pequeña, todo el mundo berreaba, entonces la ponían otra vez bien, y a veces se equivocaban de rollo. De alguna manera, pues estabas viendo una película del oeste y de repente, pues no se había muerto, volvían a aparecer los que se habían muerto. Entonces, como esta película es muy rara, Jenny, pero porque es buenísima, desafía el tiempo y el espacio, mi gran frustración fue cuando al día siguiente yo en el colegio la contaba con un corro de amigas y tal, y otra niña externa me dijo, imposible. Te haces el verd, esto se decía mucho en Arenys, haces el veure, en castellano te haces el verd, te haces lo importante. Dice, porque esta película no la ha entendido nadie, porque cambiaron los rollos. Y no era verdad, y no era verdad. Entonces yo me quedé durante muchos años pensando que era como una alucinación, o temiendo que fuera una alucinación, que yo no había visto aquella película, hasta que, muchos años después, uno de mis cuñados, Eugenio Trías, que es un fanático de Jenny también, pues bueno, fue la primera persona que yo conocí que había visto Jenny en su época. Bueno, en su época no, la película está rodada en el 46, por ahí yo la vi pues en el 50 y tantos, o casi 60. Y incluso me contó que hay una especie de club de amigos de Jenny, lo cual me hizo mucha gracia, y bueno, pues si me entero que la ha formado, me haré socia. 7. Sí. Es un párrafo de una novela de Carlos Trías, que fue mi compañero durante muchos años, hace 3 años desapareció de este mundo, y trata del difícil entendimiento entre vivos y muertos. Y lo quiero leer porque me gusta muchísimo y con toda mi admiración y añoranza. Trata de otras muchas cosas, pero trata también de esto. A veces, cuando callo y las cosas dejan de hacer señas, siento su aliento en el oído, como si quisieran decir algo, y oigo voces, pero es difícil entenderse con los muertos desde aquí. Quizás más tarde, el día en que me inviten a embarcarme y cruce el río y pongan los 2 pies en la otra orilla, sabré que me decían, pero entonces seré yo el que no sabrá muy bien cómo deciros que es difícil entenderse con vosotros de tan lejos, que tampoco tengo tantas cosas que contaros, que en realidad ya lo dije todo, o casi todo, que estoy un poco fatigado y que quiero descansar. Muy bien. El libro se llama Viaje. La octava, muy breve, la octava es un respeto. Un brindis por la narración oral, por todos estos señores que practican la narración oral, que es un arte maravilloso, tan efímero como la buena cocina, aunque queda el recuerdo, por las leyendas, por los romances y por un libro, El Flor Nueva de Romances Viejos, de Menéndez Pidal, que fue de los primeros libros de romances que yo encontré en mi casa y que disfruté muchísimo. Yo en casa se cantaban romances, pero escritos los encontré aquí y es un libro que ahora tengo yo y que quiero mucho.
9, bueno, yo, en cuanto me dijisteis lo de los 10 hitos y tal, yo me hice como una especie de borrador. Pero luego, el anteayer, antes de embarcarme, de venir para aquí, el 9 me lo había saltado, estaba en blanco. Entonces he querido dejarlo así. Es pues, tiempo muerto, horas perdidas, silencio. Yo siempre he reivindicado no hacer nada, que no significa forzosamente inacción, en sentido peyorativo, porque me asusta sobre todo el terror, bueno, me asusta la necesidad que hay actualmente de rellenar el tiempo. El horror vacuo imperante. A los niños de hoy, por ejemplo, se les rellena de actividades. Entonces yo reivindico esos tiempos muertos que, bueno, pues que te ayudan a pensar, a preguntarte cosas, sobre todo cuando eres pequeña. A preguntarte de dónde vienes, a dónde vas, para qué estás en el mundo, a preguntarte estas cosas que ahora tengo la sensación de que mucho tiempo no tienen. No sé cómo irá esto. O sea, se lo dan todo mascado. Y yo creo que pues esos tiempos en que aparentemente no haces nada, haces muchísimo. Y ya para terminar, 10. Esto es una cosa que escribí yo, muy breve, y que se basa en una historia real que me contaron. Y me quedé tan impresionada, que la escribí tal cual, y que bueno, creo que podría ser, pues podría explicar la vida, la literatura, sobre todo, y un montón de cosas. ¿Me pones un poquito de agua? Se llama El viaje. Y con esto acabo. Un día, la madre de una amiga me contó una curiosa anécdota. Estábamos en su casa, en el barrio antiguo de Palma de Mallorca, y desde el balcón interior, que daba un pequeño jardín, se alcanzaba a ver la fachada del vecino convento de Clausura. La madre de mi amiga solía visitar a la abadesa. Le llevaba helados para la comunidad y conversaban durante horas a través de una celosía. Estábamos ya en una época en que las reglas de clausura eran menos estrictas de lo que fueron antaño, y nada impedía que la abadesa, si así lo hubiera deseado, interrumpiera en más de una ocasión su encierro y saliera al mundo. Pero ella se negaba en redondo. Llevaba casi 30 años entre aquellas 4 paredes y las llamadas del exterior no le interesaban lo más mínimo. Por eso, la señora de la casa creyó que estaba soñando cuando una mañana sonó el timbre y una silueta oscura se dibujó al trasluz en el marco de la puerta. «Si no le importa», dijo la abadesa, tras los saludos de rigor, «me gustaría ver el convento desde fuera». Y después, en el mismo balcón en el que fue narrada la historia, se quedó unos minutos en silencio. «Es muy bonito», concluyó. Y con la misma alegría con la que había llamado a la puerta, se despidió y regresó al convento. Creo que no ha vuelto a salir, pero eso ahora no importa. El viaje de la abadesa me sigue pareciendo, como entonces, uno de los viajes más largos de todos los viajes largos de los que tengo noticia. Y eso es todo. Sí, yo cuando era pequeña vivía en una casa en Arenys de Mar, en el paseo, frente al mar. En Paseo del Mar, se llamaba Paseo Chifre. Y es verdad eso que, bueno, pues pasaban cosas raras, porque era como una buhardilla lo de mi hermano. Mi casa era muy severos, pero extrañamente mi hermano de pequeño quería ser marino. Y le preguntaron, ¿qué quieres ser de marino? Y entonces le construyeron un camarote maravilloso, en vez de ventana, con un ojo de buey que veías el mar. Claro, y es un poco esto que has dicho, las hermanas envidiábamos. ¿Solo había un varón? Sí, solo uno. Pero claro, por suerte estudiaba fuera de Arenys, porque en Arenys no había colegio bueno para chicos. Y entonces, bueno, a la que estaba fuera nos poníamos enfermas, escarlatina, estas cosas, ¡plá!, en el camarote, con los libros de mi hermano, Edgar Allan Poe, Stevenson, etc. Y era como una maravilla estar enferma allí. Entonces esto es por un lado. Claro, todos los libros de aventuras, yo tenía el Mediterráneo delante, pero yo imaginaba el Atlántico, mares mucho más fieros, que es esto. Y de aquí, de alguna manera, tú lo has juntado con el Año de Gracia. El Año de Gracia nace de una noticia en El País, que leí. Yo normalmente nunca me han inspirado las noticias, pero esta me inspiró porque era muy rara. Me fui a la hemeroteca de La Vanguardia para leer y la leí esa noticia. Sí. Eran los experimentos con antras en una isla de Escocia. Y exactamente. Demás. La noticia apareció porque habían detenido a un grupo llamado Cosecha Negra, todo esto es verdad, que bueno, pues a escasas millas de la costa del noroeste de Escocia, una isla llamada Gruinas, habían pescado a estos ecologistas que estaban allí sin permiso, ¿no? Porque esta isla estaba vallada con alambradas, etcétera, y cerrada a la curiosidad del público.
Y lo que querían estos ecologistas era hacerse con unas pruebas de la tierra, que estaba infectada esta tierra en los años 40, ante la posibilidad de una eventual guerra contra Alemania. Había sido un campo de operaciones y la habían contaminado, le habían puesto anthrax. Bueno, la noticia era esto, los tipos de la cosecha negra dijeron que lo hacían, ¿no? Pero luego se daban unos datos, que fue lo que me despertó la imaginación. Ponía que en los años 40, cuando se produjo la contaminación de la isla, en la isla apenas vivían unos pastores y sus ovejas. Y les obligaron a desalojarla, y en la isla quedaron solo unas cuantas ovejas abandonadas a su suerte. Entonces, claro, ahí a la imaginación empezó a ponerse en marcha. ¿Qué habrá sido de estas ovejas? Pues el anthrax, etcétera, habrán sufrido mutaciones. Se habrán asilvestrado y tendrán pústulas, serán monstruosas. Y si algún pastor hubiese querido quedarse, se hubiese ocultado, etc. Y también la noticia decía que cada 2 años aparecían por la isla, con todos los permisos, unos científicos para mirar, controlar el asunto. Bueno, entonces ahí nació pues, la novela, porque yo pensé, mira por dónde la realidad me brinda. En estos momentos en que se diría que las novelas de aventuras pues tienen que pasar o en el futuro, o en el pasado, o en otro planeta, porque en Europa todo está descubierto, o sea, no hay tierras ignotas, y de repente aparece aquí una isla a un tiro de piedra de la civilización, que si por casualidad cae ahí alguien en paracaídas, en un naufragio como cae el mío, o como sea, porque mi protagonista es un seminarista. Mucha gente me preguntó, ¿y por qué no una monja? Digo, ay, no, yo no lo veo, no me apetecía más. No, porque cae un seminarista que era muy culto, un hombre que sabía mucho griego, mucho latín, mucha teología, pero no estaba para nada preparado para para la vida, digamos, ni en una isla ni en ningún lugar. La isla se convierte un poco en una biblioteca sin libros. Bueno, y esta pues en definitiva fue la historia, me la pasé muy muy bien. Y realmente, pues claro, cuando el seminarista no sabe dónde, claro, caes en una isla así, con brumas, con unas nieblas tremendas, y bueno, es pequeñísima, es un islote, pero puedes andar en círculo y creerte que estás viviendo una aventura pues completamente de otros tiempos. Y es esto. Muy bien. No quería que